Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en conjunto con IRAM, titulada Certificaciones para la exportación de alimentos, parte uno. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Analía Basualdo, docente y desarrolladora de programas y contenidos de capacitación. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y le cedo la palabra a Analía. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecerles la participación, que nos estén acompañando este día. Y vamos a empezar a compartir esta capacitación sobre certificaciones para la exportación de alimentos. Como son muchas las distintas certificaciones en las que ustedes pueden optar como organización para poder demostrar todo lo bien que hacen en la industria de la alimentación, hemos decidido dividir esta capacitación en dos partes. En esta primera parte, lo que vamos a hacer, y les comparto el temario, es hablar un poco sobre el contexto del comercio internacional y su evolución. ¿Qué está pasando hoy en el mercado de alimentos a nivel mundial y en nuestro país? Después lo que vamos a hacer es empezar a hablar sobre tendencias globales y las barreras no arancelarias. ¿Qué significa y qué implican para cada una de nuestras industrias sobre todo las barreras no arancelarias? Y finalmente vamos a empezar a hablar de certificaciones y cómo las certificaciones nos ayudan a crear valor a nuestros productos y a nuestra industria. Y nos vamos a concentrar en esta primera capacitación en las exigencias medioambientales. Vamos a hablar de huella de carbono y huella hídrica y lo que vamos a hacer es integrar estas dos certificaciones dentro de un contexto global de las certificaciones medioambientales, ¿sí? Y también vamos a hacer una breve introducción a otras certificaciones que también tenemos en nuestro país, que están vinculados con sustentabilidad, y vamos a dejar las bases fijadas para la segunda capacitación. Vamos a la primera parte en donde lo que nosotros hablamos ahora es de el contexto del comercio internacional y su evolución. Básicamente, lo que está pasando y que son temas que se vienen discutiendo en el Foro Económico Mundial, básicamente en el Foro de Davos, desde hace varios años, básicamente desde el 2019, 2020, ha comenzado a cobrar cada vez más importancia las cuestiones vinculadas a alimentos. En el foro de Davos, como les decía, básicamente las perspectivas de riesgo que tenemos a nivel mundial son estas cinco que vemos acá. Primero, las olas de calor extremo que están vinculados básicamente al cambio climático. El segundo es la destrucción de los ecosistemas vinculados en algunos casos y en algunos ecosistemas, a producciones excesivas y también al cambio climático. La salud afectada por la contaminación. Tengan en cuenta ustedes que la principal causa de mortalidad en el mundo siguen siendo las enfermedades de transmisión alimentaria, las ETAs, por lo cual la cuestión de inocuidad cobra cada vez más mayor significancia, ¿sí? Fíjense que esta preocupación representa el 87% de los temas, digamos, de las preocupaciones globales. El otro tema, acá hago un paréntesis para explicarlo cómo funcionó esto. Lo que hicieron fue votar y determinar cuáles eran las mayores preocupaciones y riesgos a nivel mundial. Y estos cinco que les presentamos acá tienen que ver con esta encuesta que se hizo.
Em, el cuarto tema, como ven acá, está vinculado a la crisis del agua, básicamente a las sequías y también a cuestiones de inocuidad vinculados al agua. Acá también les hago un paréntesis, en la próxima conversación que tengamos, en la próxima capacitación, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las normas, las BPM relacionadas con el agua específicamente. Y la última preocupación de estas cinco más importantes son los fuegos incontrolados que también tienen que ver con cambio climático en muchos casos. Entonces, estas cinco perspectivas de riesgo nos llevan también a que se sumen otras cuestiones que sobre todo en los últimos 2 años también han ido creciendo. Y estas perspectivas son, primero, la seguridad alimentaria. Em, el segundo es cambio climático, los conflictos armados que lamentablemente todavía no se resuelven y en algunos casos siguen escalando. El aumento de desastres naturales, inflación y migración, que muchas veces migración tiene que ver nuevamente con conflictos armados, entre otros. Entonces, como ustedes verán, el clima internacional es un clima complejo que presenta esta situación. Ahora, a medida que la población mundial sigue creciendo, nuestro mayor desafío como industrias de la alimentación es mejorar la cantidad y la calidad de la producción de alimentos. Y es ahí, en esto de la mejora de la calidad de alimentos, en donde las normas son nuestras grandes herramientas para poder transformar a nuestras industrias. Pero además no alcanza solamente con que yo sea capaz de producir más y mejor, sino también que tengo que disminuir el impacto sobre el cambio climático, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. O sea que no solamente digamos, tengo que avanzar en aumentar calidad y cantidad, sino también que eso lo tengo que hacer de manera responsable con el medio en el cual nos desarrollamos. Ahora, recién habíamos hablado que uno de los principales problemas que tenemos es el cambio climático, pero tenemos que preguntarnos cómo impacta este cambio climático en la industria de la alimentación. Por un lado, hay un impacto directo en la producción de alimentos, porque básicamente a pesar de que nuestras tecnologías de cultivo y de ganadería están cada vez, siguen mejorando, em, en realidad en muchos casos la productividad no es la que debería ser basada en esto del cambio, en estas cuestiones de cambio climático. Por el otro lado, hay también interrupciones en las cadenas de suministro y para las industrias aumenta el desafío y los países en realidad de garantizar el acceso a alimentos seguros, accesibles y nutritivos. Acá les hago también una salvedad para que lo tengan en cuenta. Aquellos de ustedes que hayan avanzado con certificaciones como 9001, que es sistema de gestión de calidad, 14001, son sistemas de gestión ambiental, o 45001, que es seguridad y salud en el trabajo, sabrán que a ISO, a nivel internacional, el cambio climático es un tema que le preocupa sobremanera. Y es así que el año pasado, en el mes de febrero, adhirió al Protocolo de Londres e incluyó el análisis en los sistemas de gestión del cambio climático. ¿Cómo nos afectó? Básicamente a las empresas que hayan estado trabajando o que están trabajando ahora en implementar básicamente normas de gestión, es que cuando uno comienza a trabajar con las normas, en el capítulo 4, en donde me pide que como organización haga un diagnóstico de contexto y de partes interesadas, tengo que incorporar a mi análisis el cambio climático y a mi análisis de riesgo también. ¿Sí? Entonces,
como verán, el cambio climático es algo que nos atraviesa a todos. Es importante, sí, y trabajar con las normas que vamos a desarrollar hoy, pero sepan que independientemente de esto, de medir huella de carbono, huella hídrica, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, también si ustedes trabajan con normas de gestión, y fíjense que estoy hablando de gestión y no solamente, y no de gestión de calidad, sino básicamente normas de gestión, van a tener que incluir en su análisis cambio climático. Y no solamente incluirlo, sino también ver cómo afecta el cambio climático a mi organización y qué acciones tomo para poder mitigar esos posibles riesgos que estoy asumiendo como organización. Bueno, em, como decíamos, como veíamos en las primeras preocupaciones, la producción de alimentos es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Básicamente, ¿por qué? Porque hay muchos lugares en donde se trabajan con monocultivos, ¿sí? Entonces eso hace que cada vez la capacidad de producción de la tierra sea menor. A eso se le suma que en el sector agropecuario el clima es determinante y tiene una altísima vulnerabilidad y en consecuencia permanentemente nuestros productores tienen que adaptarse y aumentar la resiliencia para poder cumplir sus metas de producción. El otro tema es que la mayoría de de las semillas, animales y prácticas agrícolas actuales, por más que estén avanzando tecnológicamente, cada vez enfrentan condiciones menos productivas a medida que las condiciones climáticas, entre otros factores, nos van afectando. Todo eso me lleva a que yo como industria de la alimentación voy a tener que tener en cuenta algunos elementos. El primer elemento es que voy a tener que trabajar en la redefinición del valor de los alimentos. ¿Esto qué significa? Que voy a tener que tener con mis clientes una comunicación asertiva con mi consumidor para que ellos entiendan cuál es el valor de lo que mi organización le está aportando y hagan cada vez más elecciones conscientes sobre los beneficios que el producto que yo le estoy ofreciendo le otorga a los consumidores. Em, la salud del planeta continúa siendo una forma de llamar la atención y de crear valor sobre los alimentos que estoy trabajando y además poder aportar valor desde la sustentabilidad, desde la responsabilidad ambiental, hace que se modifiquen comportamientos de compra y que mi producto sea en muchos casos más, digamos, tenga más posibilidades de ser elegido en la góndola. Entonces, todos estos argumentos que nosotros podamos ofrecer en pros de la ecología, básicamente, además de que lo debemos hacer porque somos empresas responsables, lo que hace es ayudar a traccionar también el consumo hacia, hacia mis productos. ¿Sí? Entonces, primer punto, la redefinición del valor de los alimentos. El segundo punto tiene que ver con el empuje generacional y la era digital. Cada vez más tenemos consumidores más informados, sobre todo en las generaciones más jóvenes que se desenvuelven en un mundo digital que tiene una interacción constante con mi organización y con lo que yo ofrezco. Y en el mercado de alimentos y bebidas es uno de los mercados en donde más se ve este fenómeno, junto con el mercado textil, ¿sí? Entonces, em, si yo entiendo que las generaciones más jóvenes premian con su compra a las marcas que son capaces de demostrar que coincidimos o que le podemos ofrecer beneficios en su estilo de vida, y que le ofrecemos información que es transparente sobre nuestras creencias como organización y sobre nuestros valores, hace
nuevamente que sea otro punto más que permita llegar a ellos y sobre todo obtener su respaldo de interés y la elección de mi marca. El otro tema que también estamos viendo es que los alimentos a base de plantas, que son lo que nosotros llamamos nuevos horizontes, cada vez sean más importantes y van ocupando un nivel mayor de espacio en góndola y que se lo están ganando básicamente por la elección de nuestros consumidores. Hay una cifra importante, fíjense que dice que se estima que para el 2030 las ventas minoristas de alimentos a base de plantas quintupliquen las del 2020 y alcance básicamente los 162 millones de dólares. Y los productos a base de plantas son elegidos por consumidores, por cada vez por mayor cantidad de consumidores impulsados principalmente por motivos ambientales y nutricionales. Si ustedes se dan un recorrido por las principales cadenas de nuestro país, van a ver que eh, en el último, sobre todo en los últimos 2 años, el avance que han tenido en cuanto a espacio de góndola y a consumo de este tipo de alimentos es cada vez mayor. El otro tema que tenemos que tener en cuenta también es que la calidad ya no es un atributo de marketing o comunicación como podría pasar años anteriores, sino que es un atributo básico. Si yo no soy capaz de demostrar la calidad de mi producto, obviamente que no voy a tener, digamos que mi consumidor no me va a elegir. Por eso, una de las maneras de poder demostrar la calidad de mis productos es a través de las certificaciones de alimentos. El otro punto también es que tiene que ver con la comunicación que habíamos hablado hace un momento, sobre todo con las generaciones más jóvenes, es que cada vez más los consumidores le prestan más atención a los empaques y a la información que tienen los productos. Y en realidad las etiquetas se convierten realmente en guía para los consumidores, sobre todo para conocer el valor nutricional y el aporte a la salud que hace ese alimento. Básicamente los rombos, el cambiado del etiquetado obligatorio en Argentina fue sumamente importante en este sentido porque lo que está haciendo es que cada vez más como consumidores empecemos a entender el valor nutricional y a hacer lo que se llaman elecciones conscientes. El otro punto, que esto en realidad también sigue siendo importante para aquellos que por ahí tienen unos años más, en a finales de la década, en realidad mediados de la década de los 90, aparecieron muchos libros sobre comportamiento del consumidor. Y en esto había uno muy interesante que era las leyes inmutables del marketing. Y ahí es una de las leyes más importantes eh, que planteaba ese libro era ser positivamente imperfectos. ¿Y acá qué dice? ¿A qué se refiere con este valor que también tenemos que tener en cuenta? Nuestros consumidores esperan de nosotros que tengamos la mayor franqueza posible. No esperan que seamos perfectos, pero sí espera que nosotros le podamos dar toda la información, todo lo positivo o lo que todavía no tenemos resueltos para que puedan confiar en nosotros. Entonces, de vuelta, no esperan que sean perfectos, pero sí que podamos darle una respuesta veraz en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Por lo cual, el valor de la comunicación que nosotros tengamos con nuestros clientes es fundamental para la elección de mi marca. Entonces, si yo tengo en cuenta todo eso, que es lo que está pasando con el mercado de los alimentos, lo segundo que tengo que tener en cuenta es cuáles son las tendencias globales y las barreras no arancelarias. Acá
nuevamente lo que está pasando es el crecimiento de lo que nosotros llamamos las cadenas globales de valor. Y básicamente las cadenas globales de valor son el conjunto de eslabones productivos, tanto para la realización, la producción de bienes o servicios, en donde cada uno de estos eslabones se ubican en distintas partes del mundo y se alinean para lograr la producción final de un bien o un servicio. Entonces, en el ejemplo que les ponemos acá, es que puede ser que en el país uno se elabore alguna materia prima que en un país 2 por circunstancias vinculadas a ese em, país, em, se procese parte de esa materia prima, que se termine la manufactura en un país 3 y en un país 4 que se realice el consumo final. Esto es una realidad no solamente en la industria de la alimentación, sino en muchas otras industrias, en donde lo que las empresas internacionales buscan es poder obtener lo mejor de cada país. Entonces, y por supuesto, lograr los precios más bajos posibles. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, en realidad lo que va a pasar es que la cuestión física se convierte cada vez en menos relevantes y los productos van a tener que empezar a competir por cualidades incorpóreas. Y ahí es donde entran las certificaciones de distintos estándares que lo que hacen es aportarle valor a al producto y a la organización. Em, Estos valores incorpóreos, además de certificaciones, son la construcción de marca que cada uno haga, el diseño, garantía y, por supuesto, la innovación. Em, y aquí también hay otro tema que es importante que tengan en cuenta. Y este tema es que es lo voluntario de lo obligatorio. Y aquí pasa lo siguiente, cuando hablamos de normas y las normas son emitidas, ya sean normas nacionales, en donde recuerden que IRAM es el organismo nacional de normalización, o normas Mercosur o normas internacionales, va a pasar que cuando se emiten las normas son voluntarias. Y esto lo que implica es que yo como organización puedo elegir incorporar esa norma a mi organización y certificarla, pero es voluntaria. Lo que pasa también, o sea, es una elección estratégica de mi organización, pero lo que pasa también es que puede pasar que algunas de estas normas son tomados por los distintos estados y convertidos en obligatorios. ¿Y eso qué significa? Que yo no voy a poder venderle a ese país de destino si no cumplo con el requerimiento de certificación de alguna de esas normas. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuando empezamos a encarar un proceso de internalización de mi marca, qué requisitos no arancelarios tiene, o para arancelarios tiene que cumplir mi producto en el país de destino. Una gran fuente de información que nosotros tenemos es el gobierno argentino en la página del BUCE, que es lo que les pongo acá para que ustedes puedan verlos y buscar. Básicamente, acá lo que yo tengo que hacer es, primero, conocer cuál es la posición arancelaria de mi producto y empezar a ver en el país de destino cuáles son las reglamentaciones que tengo que cumplir. Si ustedes bajan un poco en la pantalla del buce, también van a encontrar, y les puse acá el recuadrito para que lo tengan en cuenta y lo vean, en el identificador de de las posiciones arancelarias, me da la información vinculada a la misma y entonces ahí me dice si ese país de destino está solicitando para el tipo de producto que yo hago el cumplimiento de
alguna certificación. ¿Sí? Esto es a nivel países, pero indudablemente cuando ustedes empiecen a internacionalizarse, lo importante también es que su cliente o su potencial cliente les informe cuáles son los requerimientos de certificaciones que tienen. A veces no tenemos digamos, a nivel país no hay obligatoriedad de algún tipo de normas, pero a nivel de compradores, sí. A principio de año nos tocó el caso de bodegas mendocinas que para acceder a un determinado tipo de clientes necesitaban certificaciones especiales, ¿sí? Básicamente de sustentabilidad que no estaban dentro de esto, pero sí se los exigía su comprador. Entonces, tengan en cuenta esto, obligatorio y voluntario. Lo obligatorio que está en la ley, no en la ley, digamos, en la legislación del país, no necesariamente es lo único, sino también confíen en lo que les solicita, van a tener que cumplir lo que les solicita el cliente. El otro tema que tenemos que tener en cuenta son los desafíos y oportunidades en un mercado que claramente se va volviendo más proteccionista desde el punto de vista ambiental y de la responsabilidad social. Yo la verdad es que personalmente tengo muchísimo cariño por la agencia porque he tenido la posibilidad de hacer muchos o participar junto con las misiones comerciales que la agencia organiza en muchas ferias de alimentación y les aseguro que sobre todo en ferias eh, europeas, como por ejemplo ANUGA o la CIAL de París, digamos, las cuestiones ambientales son fundamentales. Me ha tocado muchos de los casos que en ruedas de negocios, lo primero que te preguntan es si tenés medición de huella ambiental, medición de agua o de o medición de huella de carbono. El proteccionista en Europa e inclusive en países como China cada vez es más fuerte y ¿se acuerdan que yo les decía lo obligatorio y lo voluntario? Bueno, acá no es obligatorio por ley, pero los grandes compradores están cada vez demandando más. A esto se le suma que desde el año pasado y los próximos años sigue cada vez volviéndose más exigente también toda la industria del packaging con el reciclado 100% y la prohibición de plástico en algunos tipos de empaques de alimentos. Así que esto del proteccionismo no es una moda, es responsabilidad ambiental que los grandes bloques económicos están demandando. Ahora, todo eso nos lleva a nuestra última parte, en donde de lo que vamos a hablar son de exigencias medioambientales. Y vamos a hablar sobre la huella de carbono y la huella hídrica. ¿Son las únicas dos huellas que puedo medir? No, hay más y en realidad les voy a mostrar técnicamente cómo se trabaja, pero estas como que son las más importantes y las más demandadas. Como les decía, en ferias europeas lo primero que te preguntan es, o te ven el packaging de tu producto y te preguntan si tenés huella de carbono y huella hídrica. Veamos de qué se trata. Acá lo que hice fue mostrarles cómo se integra estas huellas con eh, la norma básica de gestión ambiental, que es la ISO 14001-2015. En qué capítulo y cómo lo integramos. Y acá les hago una salvedad. ¿Podemos certificar huellas sin tener gestión ambiental? Sí, obviamente que sí. Uno puede cumplir con lo que me pide la norma y la norma específica y lograr la certificación. Pero en muchos casos se les va a hacer un poco cuesta arriba.
Entonces, si ustedes deciden embarcarse en este camino, em, por ahí una sugerencia puede ser que analicen la posibilidad de certificar ISO 14001-2015, que es gestión ambiental, y dentro de esta estructura de la gestión ambiental que voy a desarrollar en mi organización, integro la medición de huellas, ¿sí? Entonces, por eso les traje este esquema para que explicarles de qué se trata y cómo lo pueden integrar. La ISO 14001, al igual que las otras ISOs de sistemas de gestión, tiene lo que se llama una estructura de alto nivel. ¿Esto qué significa? Que todos tienen la misma estructura de temas, de requisitos que van a tener que cumplir y de capítulos. Em, Todos tienen el capítulo 1, 2 y 3, que es la introducción a la norma específica, y donde ustedes van a encontrar los requisitos que van a tener que cumplir, aparece en el capítulo 4 en adelante. Entonces, el primer capítulo es el contexto de la organización, en donde lo que ustedes van a tener que hacer es analizar cuáles son los factores internos y externos vinculados a la gestión ambiental que ustedes tienen en su organización. Y después van a tener que resolver ahí también las distintas partes interesadas, que básicamente las partes interesadas son las personas u organizaciones que desde el punto de vista ambiental me pueden ayudar a alcanzar mis objetivos ambientales o a dificultarlos. Entonces, y en ese análisis del contexto es en donde yo les decía que a partir de febrero del año pasado se incorporó el análisis de cambio climático, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es eso. Después, lo segundo que hago en el capítulo 5 es trabajar sobre el liderazgo, que básicamente es expresar como organización cuáles son mis compromisos con la gestión del medio ambiente. En el capítulo 6 de planificación es en donde yo empiezo a trabajar en tres aspectos, que son los riesgos ambientales, los objetivos de mi sistema de gestión ambiental y la gestión del cambio. Entonces, cuando yo entro ahí, es en donde lo que puedo hacer es relacionar con el desarrollo, digamos, de este capítulo con tres normas que me van a servir para las mediciones con las que de las que vamos a hablar en unos minutos. ¿Cuáles son esas normas? La 14033, que habla sobre la información ambiental cuantitativa. Esta norma, ¿por qué es interesante que ustedes la analicen? Porque me ayuda a empezar a entender qué indicadores ambientales puedo tener y cómo los empiezo a gestionar y obtener. El segundo punto, la segunda norma es la 14040, que me habla del ciclo de vida, porque cuando yo esté hablando de huellas ambientales, básicamente la huella ambiental es la que yo dejo a lo largo de todo el ciclo de vida de mi producto, que no empieza cuando yo produzco, sino que empieza mucho antes, empieza básicamente digamos, en la producción de la materia prima. Y bueno, y la 14040, que son los requisitos del ciclo de vida. Entonces, estas dos normas que se integran en el capítulo 6 me pueden ayudar a trabajar estos temas. En el capítulo 7, básicamente de lo que la norma habla es de apoyo. Y acá lo que trabaja básicamente son todos los procesos de apoyo que tengo que desarrollar en mi organización para poder cumplir, para poder llevar adelante mi producto o mi servicio. Y acá, dentro del capítulo de apoyo, en el 7.4, hay un requisito que les ponemos acá que habla de comunicación. Entonces, nuevamente, para los que estén trabajando en esto, pueden trabajar con tres normas. La ISO 14063 habla de cómo realizar la comunicación ambiental, ¿sí? Básicamente, qué se comunica y cómo se comunica.
La 14020 me habla de cómo son los principios generales que yo tengo que utilizar para el etiquetado y las declaraciones ambientales. Obviamente que no puedo comunicar como a mí me parece o desde el punto de, o básicamente con el formato digital que a mí me parezca, sino que hay principios que yo como organización debo seguir y esos principios los encontramos en la 14020. Y después la 14025 es otra norma muy interesante que de lo que me habla son de las autodeclaraciones ambientales que yo como organización puedo nuevamente elegir llevar adelante. Ahora, llegamos a el capítulo principal que tiene cualquier norma de gestión, que es el capítulo 8. Todos los otros capítulos son todos, digamos, los contenidos que tiene, los requisitos que tienen son exactamente los mismos, ¿tá? Por supuesto que uno los ve desde distintos puntos de vista, desde el que está enfocado en la norma. Pero el capítulo 8 es el que es específico de cada norma. Y hay en el capítulo 8 de operaciones, es en donde ustedes van a empezar lo que uno hace es trabajar los distintos procesos para empezar a obtener datos que en el capítulo 9 que es evaluación de desempeño, pueda obtener la huella de carbono organizacional o huella de carbono de producto. Ya les voy a explicar la diferencia y cómo se hace huella de agua o cualquier otra huella o huellas ambientales que ustedes quieran medir. Y por supuesto, en el capítulo 10, que es con el cual finaliza la estructura normativa, de lo que se habla es básicamente de la mejora. Y ahí de lo que trabajamos es en no conformidades y la mejora continua de mi sistema de gestión. Entonces, acá básicamente con la 14, si ustedes están trabajando con la 14001, lo que hacen es integrar a la 14001 cualquiera de estas huellas ambientales y sobre todo, perdón, de estas normas ambientales y sobre todo las de medición entre el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Qué son las huellas ambientales? Que es lo que habíamos hablado hace un momentito. La huella ambiental lo que hace es evaluar, calcular y en algunas ocasiones ponderar. La ponderación en realidad les va a llevar un poco más de tiempo, pero en realidad la evaluación y el cálculo lo pueden resolver básicamente en un año si ustedes tienen los datos suficientes. Y acá lo que yo voy a hacer es analizar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Entonces, ¿dónde empieza mi ciclo de vida del producto? En este gráfico pueden ver que empieza en la extracción de materias primas, en la manufactura, en el transporte, la utilización y mantención y tengo que llegar hasta el reciclaje o disposición final de mi producto. Y esta perspectiva del ciclo de vida hace que cuando yo innove y empiece a desarrollar nuevos productos o mejorar los productos actuales, tengo que hacerlo desde esta perspectiva del ciclo de vida. Tengo que analizar mi producto viendo cómo puedo hacer para generar la menor cantidad de impactos posibles y por lo tanto, de esa manera obtener las huellas ambientales lo más bajo posible. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que hay en las huellas ambientales? Las huellas ambientales en realidad suma a la huella de agua y la huella de carbono. Esta es la más abarcativa, ¿tá? Em, Básicamente lo que hace es que si yo puedo identificar en el ciclo de vida de mi producto, ¿dónde tengo los mayores impactos? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a trabajar específicamente para tratar de bajar en alguno de esos eslabones mi desempeño ambiental. Si yo sé dónde tengo los mayores, voy poniendo el foco y voy trabajando en cada uno de ellos. Por el otro lado, el trabajar con huellas ambientales es que nosotros logremos trabajar e ingresar a mercados en donde hay una demanda actual creciente de productos con el menor impacto posible. Ahora,
hablamos de impacto y nosotros diremos, bueno, pero ¿por qué lo hago? Porque en realidad trabajar en los impactos y trabajar de esta manera me va a implicar como organización ahorro en costos, ¿sí? Porque me va a obligar a encontrar mejores maneras de trabajar e ir bajando sistemáticamente mi impacto y por lo tanto también los costos. Y no menos importante es que acuérdense que cuando empezamos esta charla hablábamos de la creación de valor. Entonces, las huellas ambientales son una clara demostración ante terceros de el impacto de los compromisos que tiene mi organización con el cambio climático y con la gestión del agua. Ahora, ¿cómo funciona? Esto es medio técnico, pero yo quería que ustedes comprendieran para que cuando empiecen a trabajar en la medición de huellas, sepan claramente a qué se están refiriendo y cómo se aborda. Cuando uno trabaja en huella ambiental, lo primero que tiene que hacer es lo que se conoce como un inventario, ¿sí? Y en un inventario, yo lo que voy a tener que hacer es analizar todas las entradas que tiene mi producto, ¿sí? Y acá tendré un listado exhaustivo. Si implica madera, a ver, aunque más no sea, tenés madera para los pallets. Petróleo, básicamente el combustible que también utilizas, agua, hierro, etcétera. Yo tengo que hacer un inventario de entradas. Ahora, esto es lo que ingresa a mi sistema acuérdense, en cada uno de de las distintas etapas del ciclo de vida, ¿no? Y para cada uno de las entradas tengo que determinar cuáles son los impactos que está generando en el medio ambiente. Y esos impactos pueden tener que ver con acidificación, con ecotoxicidad, con salud humana, como cáncer, no cáncer, respiración, degradación de la capa de ozono, radiación, etcétera. ¿Sí? Y tengo que analizar cuáles son los impactos y cuáles son las salidas. Y acá nuevamente puede ser CO2, el complejo CA4, pesticidas, calor, etcétera. Y yo lo que voy a tener que hacer es, si esto ingresa, estos son los impactos que genero por estas salidas que estoy teniendo, bueno, ¿en qué me voy a concentrar? ¿Cuáles van a ser las áreas de protección en las que yo voy a trabajar? Me voy a concentrar en mejorar la salud humana, en lo que tiene que ver con lo que contribuye mi producto, obviamente, en la calidad del ecosistema, en los recursos, me podré concentrar en proteger estas tres áreas o en alguna de ellas. Básicamente, cuando ustedes van a un producto de alimentos, acá les traje un ejemplo de una pasta de sémola que se encuentra en nuestro país, si bien es importado, pero me parece interesante que ustedes vean cómo comunican ellos digamos, su huella ambiental. Si ustedes se fijan, aquí lo que hacen es analizar en el ciclo de vida cuáles son las salidas que está teniendo desde la producción del trigo hasta el packaging y el final de la vida útil del packaging, ¿sí? Y acá lo que hicieron es analizar y establecer cuáles son o miden cuáles son los distintos parámetros afectados en cada una de las etapas. Y después también lo que tienen interesante es que en la segunda parte también muestran en la disposición final también cuál es la huella que dejan. Entonces, hace falta que pongan todo esto no en el producto, no, pero sí, la declaración ambiental es una verificación puntual que se verifica, que una vez verificada tiene una validez de 5 años, en donde lo que yo estoy demostrando es estos indicadores y qué estoy haciendo yo año a año para poder mejorarlos. Ahora, esto que les muestro, esto que les acabo de explicar, las declaraciones ambientales de producto, es la declaración más amplia. De acá que se desprende la huella de carbono que está en la ISO, que ustedes la pueden conocer a partir de la ISO 14067, en donde
fíjense, esta es la misma tabla que vimos recién, en donde vimos cuando trabajo con huella ambiental, trabajo en la mayoría de todos estos. Ahora, cuando yo trabajo en huella de carbono, yo lo que voy a hacer es determinar cuáles son las entradas, pero básicamente lo que hago es concentrarme en las salidas de CO2 y CO4, que básicamente es en esos dos y, en todo lo que tiene que ver con complejos de carbono, y me fijo sobre todo en el impacto del calentamiento global y cómo afecta a la salud humana, al ecosistema y a los recursos. Como ven, es solamente una parte la que yo voy a tomar para la huella de carbono. Y eso es lo que voy a medir, ¿sí? Cómo mi producto o mi organización afecta al calentamiento global, ¿sí? Y básicamente de lo que estoy hablando son de poder medir las emisiones de gases de efecto invernadero, que esos dos que les marcaba recién son los, como los dos más dañinos, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo en el análisis en la medición de la huella de carbono, lo que estoy demostrando es el compromiso con el medio ambiente con un desarrollo y con un desarrollo sostenible. Y huella de carbono es una norma que, digamos, básicamente lo podemos medir desde dos puntos de vista. Lo primero es la huella de carbono organizacional. Y acá yo lo que mido es cuál es el impacto digamos, sobre el calentamiento global a través de la medición de las emisiones de los gases de efecto invernadero de mi organización como un todo. Acá yo no estoy midiendo, cuando mido la organizacional, un producto en particular. Yo puedo tener diferentes productos dentro de mi organización y acá lo que estoy haciendo es medirme como un todo. Y acá también es algo importante que tengan en cuenta. ¿Hace falta que vayan por todo? No, sino que cuando yo decido medir la huella de carbono organizacional, puedo ir ampliando lo que se conoce el alcance. Y acá este gráfico me pareció simple para poder explicarles el concepto. En el alcance 1, cuando yo decido medir la organizacional, básicamente en lo que me concentro es en los gases que se producen básicamente por efecto directo de mi actividad. Entonces acá lo que voy a tener en cuenta es básicamente la combustión fósil que yo haga y vehículos de la organización. Y acá porque en la mayoría de las organizaciones digamos, los combustibles de origen fósiles son los que nos dan la energía en nuestras organizaciones. Entonces, lo que yo hago es medir acá, me quedo en lo primero, en lo que yo controlo directamente y empiezo a desarrollar acciones para mitigar los gases invernaderos producidos directamente. En una segunda etapa, cuando uno ya se afianza, que podrá llevar más o menos tiempo, lo que se hace es ir a un alcance 2. Me voy hacia atrás y empiezo a medir también los gases de efecto invernadero, digamos, producidos por la adquisición de electricidad para el uso propio. Hay veces que el alcance 1 y 2 lo empiezan desarrollando juntos. Ahora, una vez que yo medí lo que está bajo mi control, lo segundo que se hace es directamente trabajar sobre el alcance 3, que es el indirecto. ¿Y esto qué significa? Que empiezo a sumar a mis proveedores a la medición. Entonces, cuando ustedes empiezan a recibir, entonces lo que le voy a tener que pedir a mi proveedor es que ellos también hagan la medición y me comuniquen cuáles son eh, digamos, cuál es la medición que están realizando. Em, Nosotros tenemos varios casos en donde estamos empezando a recibir comunicaciones que cuando una organización empieza a medir, empieza a arrastrar a toda su cadena. Y por lo tanto te piden información para poder hacer esa medición completa. Ahora, esto es de organización. Lo segundo que puedo hacer es medir
la huella de carbono específica de mi producto. En la huella de carbono de producto también lo que tengo es ciclos que van de 3 años, hay una verificación inicial y después voy a tener un seguimiento anual, dos seguimientos anuales para completar cada ciclo. Y acá lo que yo voy a hacer es ya no como toda, digamos, no medir toda la organización, sino concentrarme en las distintas fases de vida, pero de un producto en particular. La segunda, y acá fíjense, una vez que uno logra certificar huella de carbono, es una medición que sí se incorpora al packaging de nuestros productos. Entonces, lo que veíamos al principio, de que los clientes son cada vez más, más selectivos y buscan valores que compartan para la elección de sus productos, la huella de carbono es un valor que se incorpora en el packaging y que ayuda a que mi producto sea más elegible. La otra medición que puedo hacer es la medición de huella hídrica, que es la que establece la ISO 14046. Fíjense que es el mismo esquema que vimos recién en cuanto a, digamos, el inicial de huella ambiental, y acá lo que hago es concentrarme directamente en una entrada en particular, que es la entrada de agua, y en los aspectos vinculados al uso del agua. Y acá salidas vinculadas a pesticidas, a calor y los impactos como toxicidad, acidación, etcétera. Y de vuelta, las áreas donde voy a trabajar tienen que estar vinculadas a salud humana, calidad del ecosistema y recursos. Básicamente, en términos generales, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de huella hídrica? Básicamente, estamos hablando de la cantidad de agua que se necesita para producir un determinado bien. Acá les pusimos algunos indicadores que, por ejemplo, para el caso de 450 gramos de carne, equivale a 2.800 litros de agua, 500 gramos de trigo equivale a 500 litros de agua, un litro de leche equivale a 1.000 litros de agua. Esto es básicamente una medición que también aporta a crear valor en mi producto. Fíjense en esta etiqueta, por ejemplo, en donde también está la medición de huella de agua. ¿De qué se trata acá? Es de medir cuál es mi valor actual y año a año ir encontrando mejores formas de producir y de utilizar el agua para lograr cada vez un menor uso y reducir mi huella. Ahora, todo bien hasta acá, pero ustedes me preguntarán, o se preguntarán, mejor dicho, cómo logro este tipo de certificaciones. Y acá en el esquema es el siguiente. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es elegir qué tipo de norma quieren implementar en su organización e implementarla. Una vez que están llegando al final del proceso, lo que hacen es comunicarse con nosotros, con IREM, y va a haber un intercambio de información en donde nosotros le vamos a solicitar que nos completen un formulario que nosotros le llamamos el CEP, el cuestionario de evaluación preliminar, en el cual ustedes nos van a presentar su organización e información que necesitamos para poder hacer un análisis técnico, económico de cómo podemos ayudarlos en la certificación. Emitimos un presupuesto, ustedes confirman la aceptación y comienza el proceso, en donde lo que nosotros hacemos es la verificación de la huella hídrica o de la huella de carbono o ambiental, cualquiera de estas alternativas. Se hace la medición y la verificación con ustedes y si la huella está conforme, se informa a nuestra Secretaría Técnica. Si quedó alguna discrepancia que ustedes tengan que solucionar, que es básicamente una o más no conformidades, la solucionan, nos mandan las evidencias de que han solucionado esas discrepancias, e IREM le otorga el certificado de verificación de huella. Y si no está conforme, la medición de la huella, lo que ustedes hacen es realizar las correcciones hasta llegar hasta, digamos, hasta ser aprobado por Secretaría Técnica y
obtener el informe. Em, Hay otras huellas perdón, otros sellos en Argentina que vayan en ese camino, sí, absolutamente. No son los únicos estos dos que vimos, pero al ser huella de carbono, huella ambiental y huella de agua, los más difundidos a nivel mundial son por ahí los más elegidos. Ahora, hay otros, sí, hay otros. Hay uno muy interesante que está realizado está emitido por Bodegas de Argentina, que es el sello de sustentabilidad certificada, que acá lo que hace es tomar distintos indicadores ambientales para poder otorgarles este certificado. Igualmente, no hace falta que lo hagan, pero es un sello, el de sustentabilidad certificado, que se integra muy bien en la 14001. Por eso es que les hice la presentación inicial. Sí, en el capítulo 8 de operaciones y en y en el capítulo 9 podrían a una 14001 integrarle bodegas de Argentina y el de sustentabilidad. El otro es otro protocolo de compromiso ambiental y social, que es lo que se llama Producto Yungas. Esto es básicamente para la región noroeste y noreste de nuestro país, que es básicamente donde tenemos donde tenemos los ecosistemas de yungas. Y acá lo que hace es trabaja sobre un protocolo propio que es aplicado para empresas medianas y pequeñas. Si bien no es exactamente lo mismo, pero cuando hablamos digamos, de productos orgánicos, también estamos hablando de sustentabilidad. Entonces, tenemos otro sello que es el orgánico argentino y hay un nuevo sello que es el orgánico argentino en conversión, que es el que ven más abajo a a la izquierda. Y este sello es un sello que ustedes pueden obtener cuando empiezan a trabajar en la conversión. ¿Por qué? Porque llegar a un producto orgánico lleva tiempo, ¿sí? Depende, digamos, cómo han estado trabajando, pero por lo general puede llevar hasta 3 años para obtenerlo. Pero mientras tanto, ustedes están trabajando en eso. Por eso el sello orgánico argentino en conversión es para que ustedes usen en ese tiempo mientras van trabajando para lograr el orgánico definitivo, que es el que ven más arriba. Y después, por supuesto, el de alimentos argentinos, que también tiene entre los requisitos algunos elementos que están vinculados a la sustentabilidad. Y alguno que en los últimos tiempos también ha empezado a ser más visible es el de bienestar animal, que es otro sello que, digamos, no es específico de sustentabilidad, pero sí tiene algunos requisitos vinculados, que es el que ven ahí, que es el bienestar animal de IRA. En el próximo encuentro sí vamos a hacer un poco más de énfasis en bienestar animal y en estos otros sellos, pero la idea acá era mostrarles que si bien los más conocidos en materia de sustentabilidad son las huellas, estos sellos argentinos también tienen alto valor de percepción en el mercado. Bueno, dudas y consultas. Me escapo de acá, dejo de compartir para poder leer lo que ustedes han planteado. Eh, Hasta ver, Analia, tienen, avísame si no te ayudo. si acá Cristian Cuellar nos está consultando si en cuanto al proteccionismo ambiental, si los productos alimenticios producidos en Europa tienen las mismas exigencias que se les piden al resto del mundo. O se trata de no, no es una barrera disfrazada, no, absolutamente. Em, Inclusive, las exigencias a los productos propios de Europa son tan o más altos que los que le exigen al resto del mundo.
Un capítulo especial, por ejemplo, es la carne, ¿sí? Las exigencias que tiene la carne, acuérdense que nosotros tenemos cuota Hilton y Argentina es un gran exportador de carnes a Europa. Digamos, los alimentos producidos por ellos tienen estándares muy altos, no son barreras disfrazadas para nada, ¿sí? Nos exigen lo mismo que se exigen ellos internamente. Em, Esa es la única pregunta que vi. Estoy mirando si acá alguien puso algo más. Si alguien No. quiere realizar alguna pregunta, la puede realizar en la barra de herramientas de Zoom, de preguntas y respuestas. Los que lo tienen en inglés es la Q y la A. Mientras tanto, les decimos que en el chat está un link de encuesta para que lo puedan completar y recibir la presentación del día de hoy. La segunda charla todavía no está confirmada la fecha, pero le va a estar llegando el flyer a través del mail de inscripción. Así que si ahí están realizando preguntas. Anarian, avísame si las Bien, quieres saber. sí, sí, María Eugenia. ¿Es muy caro realizar las certificaciones? No, en realidad tengan en cuenta lo siguiente. La certificación no es lo más caro, sino que lo más caro que ustedes tienen es el trabajo previo que ustedes tienen que realizar para poder obtener la certificación. Acá básicamente estamos hablando de horas hombre y de cambios que probablemente tengan que realizar en sus procesos. Depende, obviamente cada organización es diferente, ¿no? Pero lo caro es eso, las certificaciones no lo son. Em, en términos generales, por supuesto que va a depender de cada organización, em, pero ustedes piensen que la certificación básicamente a lo mejor representa entre un 10 o un 15% de lo que te va a implicar toda la certificación. Pero de vuelta va a depender de en qué estado se encuentre tu organización. Después dice, Patagonia es zona libre de aftosa y ahora permite el ingreso de carnes del norte. Esto afecta a las exportaciones de la zona patagónica. La verdad es que eso lo desconozco porque es una cuestión comercial, digamos. Nosotros en IRAM, el aporte que les podemos hacer es apoyarlos en la obtención de las distintas certificaciones para que sus industrias sean más elegibles y aporten valor y digamos y ayudarles a aportar valor en sus productos, pero esto no lo conozco. Es muy costoso hacer el estudio de la huella de carbono y la huella de agua. No, de vuelta, Agustín Ávila, que es el que estás contestando. Ese es digamos, lo más costoso es el trabajo interno que tenés que hacer. Básicamente, ¿por qué? Em, Porque por lo general, en las empresas no tenemos, y no tenemos información. Entonces, lo que vas a tener que hacer es encontrar la forma de empezar a medir. Y ahí es donde vos podés, en donde vos más vas a tener que invertir. Em, bueno, acá, para iniciar una organización que no tiene nada, ¿qué recomiendo para empezar? María José, a ver, vos podés ir por un análisis de huella solo, pero si realmente vos querés que sea sustentable, por ahí te conviene integrar la huella dentro de una gestión ambiental porque es mucho más fácil de sostener en el tiempo. Entonces, mi recomendación personal es que por ahí vayas por una 14001 y dentro de la 14001 integres la medición de huella. Entonces, te va a resultar más fácil y sobre todo te va a permitir que trascienda en el tiempo. Sí, genial. Grisel Pérez, Pérez, que acabas de preguntar acá, ¿la verificación debe realizarlo un organismo acreditado o la puede hacer no? Tiene que ser un organismo que esté acreditado. Les cuento un caso que me pasó hace no mucho, a principio de año. Una organización se acercó a nosotros porque estaba vendiendo semillas, básicamente, obviamente que quinoa y estas semillas especiales
a Europa y ellos creían que tenían la certificación y no estaban certificados con nosotros, en realidad con su consultor les había recomendado a alguien, eh, y realmente esa certificación que tenía no tenía valor porque no tenía ningún tipo de acreditación ni nada. Entonces ellos pensaban que tenían una certificación que no tenían, su cliente en Europa no se los aceptó y rápidamente tuvieron que lograr hacer de vuelta el proceso de certificación para poder exportar. ¿Cuánto es el plazo promedio de implementación de una certificación? Lidia Romero, que estás ahí. Lidia, no hay una respuesta única, ¿sí? Pero por lo general, y va a depender de la base en donde vos estás, digamos, qué es lo que tenés en tu organización, qué tenés documentado, implementado. Pero por lo general, una empresa que tenga hasta 30 personas, eh, no es menor el tema de la cantidad de personas, ¿no? Porque vos tenés que hacer un gran trabajo en la creación de la cultura de ambiental o de calidad, lo que vos quieras, pero por lo general, un buen plazo es un año. Esperen que siga viendo. A las ambientales, dice ahí. Sí, América Latina tiene estas exigencias. No, ¿sabes qué, María Belén? De vuelta, las exigencias te las va a dar tu cliente. Y obviamente el país y tu cliente, pero en América Latina claramente las exigencias legales del resto de los países, digamos, de los países que componemos América Latina son mucho más bajas que por el momento, ¿sí? Que las que exige Europa. Las barreras son más bajas en América Latina. Pero uno tiene que hacer el análisis, siempre les digo, el análisis costo-beneficio. Está bien, allá las barreras son más altas, pero en algunos casos, haciendo un muy buen trabajo, el precio que uno puede lograr de colocación de nuestros productos también es más alto, en muchos casos en Europa que por ahí el que puede lograr en Argentina. Sí, bueno, sigo leyendo. María Eugenia Marichal, acá lo que nos pregunta es si es una organización acreditada en Argentina, sí, y que para certificar, y sí. Sí, hay otras, y lo que ustedes tienen que hacer, tomen nota, entren a una página que es la OAA, se escribe así, la letra O, la letra A y la A. Eso es Organismo Argentino de Acreditación. Entonces, oaa.org.ar, entran ahí, entran a certificaciones y ahí fíjense qué es lo que están buscando y lo que les muestra es qué organizaciones están acreditadas para cada tipo de norma. Entonces, y ojo, tengan en cuenta que puede ser que una certificadora esté acreditado para una norma y para otra no. Entonces hagan la búsqueda ahí. ¿El mantenimiento anual de la certificación tiene un costo? Sí. Acá, para que ustedes sepan, lo que las auditorías se cobran por día auditor, ¿tá? Entonces, y la cantidad de días auditores que vas a tener va a depender de la complejidad de tu organización y del tamaño de tu organización. No es lo mismo medir la huella ambiental de una organización que a lo mejor está en un solo punto y tiene una cantidad limitada de personas a medir la huella de una organización más compleja que tiene eh, cuatro o cinco plantas en Argentina y a lo mejor hasta en el exterior. Entonces, va a depender el valor de la certificación de digamos, del tipo de organización. Micaela, para que vos acá nos pedís, tiene un costo fijo si tenés un día, pero lo que pasa es que la cantidad de días que vas a tener va a depender de tu organización. Entonces, lo que tendrían que hacer es, pueden comunicarse con IRAM, entren a la página de iram.org.ar, en la parte de certificación, pónganse en contacto con nosotros, tenemos un equipo que es fantástico, que les va a enviar lo que yo les decía, el CEP, que es el cuestionario de evaluación preliminar, y les van a pedir información. En función a eso podemos darle
un número mucho más preciso. Como les decíamos, no es que hay una misma tarifa para todo el mundo, sino que va a depender de cada organización. Así que se comunican con nosotros y con muchísimo gusto podemos ayudarlos y también conversar el caso con ustedes y ver qué les conviene más, ¿sí? Por dónde arrancan los que recién están ingresando a este mundo que en serio es trabajo, sí, absolutamente lograrlo, pero es absolutamente satisfactorio porque te permite estar en otro nivel, ¿sí? Y llegar a consumidores cada vez más eh, consumidores cada vez más exigentes que requieren que nosotros le demos valor o que demostremos el valor de nuestros productos. Y las certificaciones tienen eso. Dice, tengo certificaciones. Las mismas tienen vencimiento de FAO y carne sustentable. Tendría que ver a Adriana Garde que me digas específicamente cuáles tenés y ahí las vamos analizando, pero por los vencimientos. Pero por lo general, no tenés ninguna certificación que no tenga vencimiento. Y te explico cuál es la lógica, porque lo que uno tiene que tener es básicamente lograr la certificación y después siempre hay algún seguimiento, porque no se trata solamente de llegar, se trata de llegar, mantener y mejorar. Entonces los seguimientos lo que a vos te permiten es, y por eso lo hacen los entes, es verificar que seguís manteniendo este estándar y mejorándolo cada vez. Por eso es que por eso es que tienen vencimientos o seguimientos. Em, Así que esas serían todas las preguntas que me pasaron. Espero que les Analía, haya sí, servido. excelente, excelente presentación, muy interesante, muy buena interacción también del otro lado, así que les agradecemos a todos por estar una vez más. Les vamos a estar enviando la segunda fecha en estos días para que puedan participar. También Analía estará dando la segunda parte, así que bueno, fue un placer a vos, Analía, hacer esto en conjunto y agradezco también a Iram después de tantos años trabajando. Así que te cedo la palabra para que le des un cierre a este seminario. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la presencia y la interacción. Mientras más preguntas tengan, se hace mucho más rico. Así que esperemos que en la próxima también tengamos esa participación. Pero piensen lo siguiente. em, Estamos en un mercado sumamente competitivo. Nuestro producto se tiene que defender solo en la góndola muchas veces. Y las certificaciones lo que me ayudan es a conseguir muchos más, a crear valores para que mi producto sea más elegible. Pero además no solamente eso, trabajar en una norma implica que yo voy a tener que analizar toda mi organización y empezar a trabajar mejor. Entonces, básicamente es un círculo absolutamente virtuoso. Vendo más, demuestro todo lo bueno que hago y me obligo a ser cada día mejor. Así que ese era el mensaje final. Em, Anímense. Siempre nos parece un mundo, pero es cuestión de empezar a caminar y seguir creciendo como organización. Gracias, Muchísimas Analía. gracias. Un placer. Buenos días a todos. Hasta luego. Muchas gracias.